José Luis y Daniel habían sido excelentes amigos desde que eran niños, de modo que cuando acabaron el bachillerato y se matricularon en la universidad, parecía lógico que compartieran un piso en la capital, pues el pueblo donde habían crecido se encontraba a más de 100 kilómetros de ahí. Los dos muchachos no tardaron en acostumbrarse y disfrutar de la estimulante vida universitaria, de las emociones de la gran ciudad, y de la libertad de no vivir bajo la supervisión de sus padres. Hicieron numerosos amigos entre sus compañeros de estudios, y fue entre ellos donde escucharon por primera vez una leyenda urbana muy conocida en aquella comarca, que contaba la historia del llamado autobús que lleva almas. La leyenda decía que hacía muchos años, poco después de concluir la construcción de la autopista, había habido un conductor de autocares muy orgulloso de su destreza conduciendo, pues era capaz de concluir sus recorridos con mucha más puntualidad y rapidez que sus compañeros. Un día, queriendo una vez más impresionar a sus jefes y ganar un extra, realizó un servicio en medio de un pavoroso temporal que azotaba la región, desoyendo las recomendaciones de sus compañeros de que no lo hiciera pues era muy arriesgado. Como era de esperar, el conductor sufrió un terrible accidente con su autocar en el que murieron él y todos sus pasajeros. Desde entonces, decía la leyenda, aquel vehículo malhadado recorría la autopista, llevando las almas de sus desafortunados pasajeros y su conductor maldecido, y capturando las de aquellos lo bastante insensatos para subir a él en alguna parada. Daniel y José Luis se quedaban la mayoría de fines de semana en su piso en la capital, pero algunos, movidos tanto por una cierta nostalgia como por la insistencia de sus padres, iban a su pueblo para ver a sus parientes, y otros amigos que se habían quedado ahí. Cogían un autocar el viernes por la tarde, después de clases, y regresaban el domingo por la noche. Pero un viernes, una serie de contratiempos hicieron que perdieran el autobús que debían tomar. En otras circunstancias hubieran vuelto a su piso, y ya hubieran ido a su pueblo el siguiente fin de semana, pero aquel tenían un interés especial por ir, pues sus antiguos compañeros del instituto habían organizado una reunión y no estaban dispuestos a perdérsela. Así que, desesperados, corrieron hacia el mostrador de la estación con la esperanza de poder tomar otro autobús. Desgraciadamente, la empleada que los atendió les indicó que no salía ningún autocar más hacia su pueblo hasta primera hora de la mañana siguiente. Aquello dejó desolados a José Luis y Daniel, que se alejaron abatidos del mostrador, discutiendo sobre qué hacer. Ciertamente, no estaban dispuestos a perderse la reunión con sus antiguos compañeros de instituto en su pueblo, les resultaba un engorro volver a su piso para regresar a la mañana siguiente temprano, y les horrorizaba quedarse toda la noche en la estación. Estaban todavía hablando sobre aquella cuestión cuando alguien les preguntó, sobresaltándolos, por lo que les ocurría, y al girarse, vieron que se trataba de un conductor de autobús. No habían visto de dónde había salido, ni le habían oído acercarse. Lucía el uniforme de la conocida compañía cuyos vehículos tomaban, aunque su aspecto parecía algo anticuado. José Luis y Daniel explicaron al hombre lo que les había sucedido, y le manifestaron su malestar por poder perderse la fiesta con sus amigos. Este les consoló entonces, condescendientemente, y les dijo que en ocasiones pasaba por aquella estación, aunque a altas horas de la noche, un autobús que les podía llevar a su pueblo. El conductor instó a los dos muchachos a que lo pensaran, y casi sin darles tiempo a contestar o agradecérselo, desapareció entre la gente. Daniel se sintió entusiasmado por aquella revelación, pero José Luis se mostró más moderado. Era él el que más había abogado por volver al piso, y regresar a la estación a primera hora de la mañana siguiente, pues consideraba muy incómodo, e incluso peligroso, pasar la noche en la estación. Pero Daniel no pensaba igual, no le apetecía caminar de regreso al piso, llevando sus maletas, para escasas horas después volver temprano a la estación, y consideraba que se arriesgaban a dormirse o que les surgieran otras complicaciones, y ya que estaban ahí, era preferible aguardar al autobús que les había dicho aquel extraño conductor, y si no pasaba, pues ya cogerían el primero que salía por la mañana. Fueron los argumentos de Daniel los que finalmente decidieron la cuestión. De modo que los dos muchachos avisaron a sus padres, se compraron algo para cenar y se instalaron en un banco con su equipaje, donde trataron de hacer más llevadera la espera conversando entre ellos o con amigos por sus móviles. El tiempo fue transcurriendo lentamente, hasta que la estación poco a poco quedó vacía y silenciosa. Daniel y José Luis se sintieron algo intranquilos por verse completamente solos en aquel enorme y solitario lugar, pero salvó el paso de un par de autocares nocturnos de los que no bajó ni subió nadie, y la aparición de un vagabundo que les dijo algo en un idioma extranjero y acabó marchándose, no aconteció nada destacable. Habían transcurrido ya varias horas de espera, y José Luis y Daniel se sentían impacientes y cansados. Comenzaban a pensar que tal vez el autobús nocturno que les había dicho el conductor aquella tarde no iba a pasar, y aquello les hizo desesperarse aún más.
pues todavía quedaban varias horas para que saliera el primer autobús de la mañana. Para terminar de empeorar las cosas, se escucharon varios truenos en la lejanía, y algunas gotas cayeron sobre el pavimento, anunciando que se avecinaba una tormenta. José Luis, que había aceptado la propuesta de su amigo de pasar la noche en la estación de mala gana, comenzó a quejarse amargamente de la situación en la que se encontraban, lo que provocó una agria respuesta por parte de Daniel. Los dos amigos estaban a punto de enzarzarse en una discusión cuando, repentinamente, un autobús hizo su aparición en el recinto de la estación, y Daniel y José Luis pudieron leer en su rótulo, alborozados, que era el que estaban esperando. El vehículo, casi sin hacer ruido, se detuvo justo delante de ellos, y abrió la puerta y el compartimento de equipajes. Nadie bajó, pero los dos jóvenes, entusiasmados ahora por aquella inesperada llegada, rápidamente colocaron sus maletas en el compartimento y subieron. El interior del vehículo estaba en penumbra, y el conductor, que parecía cubierto por una sombra, era apenas una figura informe tras el volante. José Luis y Daniel le saludaron, y le preguntaron por el importe del billete, pero el chofer, sin decir palabra, hizo un gesto de negación con la mano, sonrió y les indicó que pasaran adentro. Aquello extrañó un poco a Daniel y José Luis, pero acabaron pensando que tan solo era un gesto de amabilidad del conductor, de modo que se lo agradecieron, y avanzaron por el pasillo buscando asientos libres. A pesar de la escasa luz, los dos chicos se dieron cuenta de que el interior del autobús, aunque limpio, se veía bastante anticuado. Había algunas personas sentadas dispersamente, todas despiertas, aunque con miradas perdidas e inexpresivas. Se escuchaba el murmullo de la radio, pero resultaba imposible entender lo que decía, e incluso si quien hablaba era una mujer o un hombre. Todo resultaba un poco extraño, pero los dos jóvenes se encontraban tan cansados y hastiados por la espera que lo ignoraron y se sentaron. El autobús arrancó, y pronto había abandonado la ciudad, y circulaba a regular velocidad por la autopista. José Luis y Daniel apenas conversaron o miraron sus móviles, pues aunque contentos porque el autocar que habían estado esperando tan ansiosamente hubiera aparecido finalmente, se encontraban fatigados. Daniel no tardó en quedarse dormido profundamente, pero a José Luis, a pesar de estar igualmente cansado, le costó más, de manera que por un rato se entretuvo contemplando el paisaje a través de la ventanilla. La fatiga, no obstante, iba paulatinamente apoderándose de José Luis, que comenzó a cabecear y a despertarse confusamente poco después, dominado por un sopor que acabó haciéndole perder la noción del tiempo. Pero a pesar de la modorra que le había invadido, José Luis empezó a tener la sensación de que llevaban lo que le parecía horas en el interior de aquel oscuro vehículo, y se dio cuenta de que no podía discernir dónde se encontraban, pues paulatinamente el paisaje al otro lado de la ventanilla se había ido desvaneciendo, no se distinguía ya ningún rasgo del terreno, ni se veían luces de pueblos o casas, o de otros vehículos, solo la carretera, que parecía prolongarse hacia una oscuridad que se volvía más asfixiante por momentos. Una repentina e inexplicable inquietud comenzó a apoderarse de él, y movido por aquella desazón miró a su alrededor. Los demás pasajeros seguían sentados en sus asientos, despiertos todos pero con la misma mirada inexpresiva que cuando habían subido él y Daniel. También continuaba escuchándose el indefinido murmullo de la radio. José Luis volvió a acomodarse y trató de serenarse, diciéndose a sí mismo que todo aquello no eran más que imaginaciones suyas, y que seguramente estuvieran a punto de llegar a su pueblo. A su lado, Daniel continuaba durmiendo profundamente, pero ahora José Luis se sentía incapaz de volver a hacerlo. Fue entonces cuando el muchacho distinguió en el asiento al otro lado del pasillo del que ocupaba una revista, y no queriendo despertar a Daniel ni sabiendo qué hacer, la tomó y comenzó a hojearla. La extrañeza, la inquietud, e incluso el temor, comenzaron a apoderarse de José Luis a medida que pasaba las desvaídas páginas de aquella revista, cuyo papel parecía frágil y quebradizo. En sus artículos se hablaba de acontecimientos que habían tenido lugar hacía mucho tiempo, de personajes que habían muerto hacía años. Desconcertado, volvió a la portada, y se quedó helado al ver que indicaba una fecha de hacía décadas. Era imposible, no podía ser que aquella revista hubiera estado en aquel asiento durante tantos años. El autocar dio entonces una sacudida, como si hubiera tomado una curva con brusquedad, y la revista le cayó en el regazo, quedando abierta por una página con un artículo en el que no había reparado antes. El chico comenzó a leerlo. Hablaba sobre un autobús que había sufrido un accidente en el que habían fallecido todos sus ocupantes mientras circulaba en medio de una tormenta. Pero al ver la foto que acompañaba el texto, José Luis sintió como le recorrió un escalofrío. En ella se veía el vehículo siniestrado, que no era otro que aquel en el que viajaban Daniel y él, y a su lado estaba su conductor, que era el mismo que les había hablado en la estación. Era el autocar maldito del que les habían hablado sus compañeros de la universidad.
El autobús que lleva almas. La sorpresa y la incredulidad dejaron paso rápidamente al terror. José Luis, desesperado, despertó bruscamente a Daniel y le explicó atropelladamente lo que sucedía. Antes de que su amigo se hubiera espabilado y acabara de comprender qué ocurría, José Luis, sin saber muy bien qué hacer, se levantó y avanzó por el pasillo hacia la parte delantera del autocar, mientras los demás pasajeros, lentamente, se volvían hacia él con miradas impertérritas. Tras él se escuchaba a Daniel, llamándole y preguntándole por lo que sucedía. Con pasos dubitativos, José Luis llegó finalmente junto al habitáculo del conductor, que continuaba envuelto en una sombra que impidía distinguir sus rasgos. «Disculpe señor, ¿le podría hacer una pregunta?», dijo José Luis con un hilo de voz. El conductor no contestó inmediatamente, sino que el muchacho pudo distinguir cómo se giraba lentamente hacia él. Daniel llegó a su lado en ese momento. Una repentina luz iluminó entonces el habitáculo, haciendo visible para los dos jóvenes al conductor, al que rápidamente reconocieron. Se trataba del mismo que había hablado con ellos en la estación, el que les había sugerido que tomaran aquel autobús nocturno. El hombre los miró con gesto inexpresivo durante un instante. «¿Me podría decir a dónde se dirige este autobús, por favor?», acertó a preguntar José Luis casi tartamudeando. Una perversa sonrisa torció la expresión del chofer, que ante los horrorizados ojos de Daniel y José Luis adquirió repentinamente un aspecto cadavérico. «Habéis querido subir al autobús que solo circula en las noches aciagas, y ahora seréis sus pasajeros por toda la eternidad», anunció lúgubremente el espectro con voz cavernosa. Una súbita luminosidad carmesí inundó el interior del autocar. José Luis y Daniel se giraron y vieron, paralizados por el terror, que el vehículo circulaba por una desvencijada carretera a cuyos lados se elevaban ardientes llamas altas como montañas. Tras ellos, los demás pasajeros exhibían ahora un aspecto putrefacto como el del chofer. El murmullo de la radio había ido ganando paulatinamente claridad, y ahora los chicos podían distinguir que se trataba de voces exámenes, que gritaban, se lamentaban o entonaban cánticos impíos, como coros de almas atormentadas y condenadas. Los agónicos gritos de los infortunados muchachos fueron ahogados por aquellas voces malhadadas, y el rugiente crepitar de aquel fuego demoníaco, hasta que finalmente cayó sobre ellos una opresiva e inexorable oscuridad. Un nuevo día comenzaba en la estación de autobuses de la capital. Con movimientos amodorrados, la dependienta del kiosco distribuía la prensa sobre el expositor. Algunos diarios abrían portada con la noticia de la inexplicable desaparición de dos jóvenes universitarios. Eran Daniel y José Luis los que aparecían en las fotos. A pesar de la exhaustiva y metódica investigación, la policía había sido incapaz de encontrarlos o de esclarecer las circunstancias de su misteriosa desaparición. Dos chicas pasaron frente al establecimiento conversando distraídamente. Una de ellas le estaba contando a la otra la historia del llamado autobús que lleva almas.